El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Y es el mensaje de hoy, pero algo que mencionó el hermano muy importante acerca de la comunión es de que como para Dios es bien importante que tengamos comunión entre nosotros. Es más importante que la misma ofrenda. Es decir, más importante que nosotros venir aquí a ofrendar, ya sea con alabanzas, con dinero, o con sacrificios, es de que uno realmente esté bien con su hermano. Porque como uno puede decirle, ay Señor, pido perdón, ¿verdad?, por las cosas que he hecho mal, ¿verdad? O, Señor, yo te alabo y todo eso, cuando uno está peleado acá por un lado con su hermano. Luego no, o sea, si realmente quieres venir y estar bien conmigo, pues cómo puedes estar bien conmigo y no estar bien con el hermano, con tu hermano que está ahí a tu lado. Entonces a Dios se le hace muy importante la relación que tenemos nosotros unos a otros, estar en buena comunión. Entonces, pensando en eso, también pensemos en eso de la comunión con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo no se trata de una doctrina. El Espíritu Santo no es un mero poder. El Espíritu Santo no es nada más una enseñanza que se lee en la Biblia. El Espíritu Santo es más que un poder espiritual. El Espíritu Santo no es, como unos dicen, nada más un poder que no tiene personalidad, sino que vemos que el Espíritu Santo es una persona, es parte de la deidad. Tenemos el Padre, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, en el cual forman la deidad, forman a Dios. Si nos vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, 2 Corintios 13, 14, hay unas religiones como los testigos, ¿no?, que le llaman fuerza activa. Además es una fuerza activa, dicen ellos, pero podemos ver cómo la palabra de Dios se trata de un alguien y no un algo. Usted no puede tener comunión con una cosa, ¿sí me explico? Usted no puede tener comunión con un carro, usted no puede tener comunión con dinero, usted no puede tener comunión con algo abstracto, con un poder, sino se trata de parte de la deidad. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, si se fijan ahí, podemos ver la deidad ahí, los tres. Pero es interesante que cuando menciona acerca de la gracia y el amor de parte de Dios, para la gracia y el amor usted lo puede recibir de alguien y ser verdadero, es decir, la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero si se fijan en esta última, si subrayan ahí la comunión del Espíritu Santo, la comunión, usted no puede decir que tiene comunión si nada más es de allá para acá, pero no de acá para allá. ¿Sí me explico? O sea, usted no puede decir, yo tengo comunión con mi esposa o con mi cónyuge, si el cónyuge está haciendo todo lo que él puede o ella puede por su lado para tener comunión con usted, o sea, que está ahí ya sea amándolo, sirviéndolo, haciendo cosas por usted, diciéndole cosas cariñosas. Si por su lado no hay respuesta, ¿sí me explico? Si no hay nada recíproco, si no hay nada, no hay comunión ahí. O sea, por más que usted diga, no, mi esposa y yo tenemos comunión, nada más no charlamos, pues no hay comunión. O cuando ella habla conmigo, no, yo la dejo hablando, yo no digo nada. No, pues eso no es comunión. Entonces ustedes pueden ver cómo en esta cita la gracia del Señor, el amor de Dios, es algo que se recibe. Pero luego cuando dice, y la comunión del Espíritu Santo, ya es algo, ¿verdad? Es una vía de dos lados, de dos sentidos. Entonces ahí vemos que la comunión, ¿verdad?, es una relación que entablamos con su Espíritu. Entonces el propósito de este mensaje es eso, ¿verdad?, cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Por supuesto que en primer lugar uno tendría que decir, bueno, en primer lugar, ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? ¿Cómo inicio una relación con el Espíritu Santo? Bueno, si vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, uno puede ver cómo solamente la familia de Dios son los que tienen el Espíritu Santo. Y me imagino que tú has escuchado cómo toda la humanidad estamos perdidos sin Dios. Y todos nos iríamos al infierno si no fuera por el amor tan grande
de expresado ahí en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que dice ahí, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, primero que nada, usted tiene que saber el Evangelio, saber que Cristo murió por usted, saber que usted está perdido sin Él, sino que usted tiene que ir a Él. Usted entonces va a dar va a reflejar ese amor que nosotros le damos a Él, porque Él nos amó primero, y vemos que el amor ahí se ve dando a su Hijo unigénito. Y luego, por supuesto, aparte de morir por nosotros, Él resucitó al tercer día. Entonces tú no tienes que ir al infierno, sino puedes ir al cielo con Él. Entonces la pregunta sería: ¿quieres ir al cielo con Él? Sí, quiero ir al cielo con Él. Entonces, bueno, espero que sí, de que todos hayan respondido que sí quieren. Pero entonces, como decíamos, tenemos que creer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Nadie más, nada más. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y también Él quiere que tú confieses lo que tú crees de Él de manera pública, que tú crees en Él como tu Salvador. Y también que te arrepientas de tus pecados, que cambies tu manera de vivir, que ya no seas como eres antes, que realmente tú tengas el deseo de cambiar. Y por supuesto, Él también quiere que no nada más sea Él tu Salvador, sino también tu Señor. Y para ser su discípulo, para comenzar ese discipulado con Jesucristo, uno se tiene que bautizar. Uno se tiene que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice ahí Hechos 2:38, si tienen ahí ustedes en sus Biblias Hechos 2:38, ahí podemos ver que es cuando uno hace eso, entonces que uno recibe el Espíritu Santo. Es como alguien me puede decir: yo tengo comunión con mi esposa cuando no tienes esposa. ¿Sí me explico? O sea, si una persona es soltera, no puede decir: yo tengo comunión con fulana. Sí, en primer lugar, no hay matrimonio. Entonces, en el caso de nosotros, con Jesucristo, cuando ya podemos decir que somos que tenemos comunión con el Espíritu Santo, es cuando en primer lugar ya hemos nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu. Entonces en Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces así es como se recibe, así es como uno inicia esa comunión. Ahora sí vamos a ir a lo central. ¿Cómo mantengo una buena comunión con el Espíritu Santo? Porque una cosa es que usted se haya casado con alguien y otra cosa es que siga en comunión con esa persona. Hay lamentablemente matrimonios que luego terminan. Apenas se casaron y ya no han aguantado ni un mes. No lo sienten y ya están peleados y rozando con roces de uno con otro y todo. Entonces uno puede ver cómo se trata también así como cristianos. Una vez que uno es cristiano, uno dice: bueno, ya soy cristiano, ya hice lo que tenía que hacer y ahora voy a seguir haciendo lo que yo hacía antes. No. Imagínese que usted hiciera eso con su cónyuge. Bueno, ya nos casamos, ahora sí tú por tu lado y yo por mi lado. Ya nos casamos, ahora sí, pues ya cada quien que se rasque con sus uñas. Entonces espero que tenga buenas uñas. Pero entonces es muy importante que ese mantener igualmente la vida cristiana. Usted se hace cristiano, pero es de toda la vida ya, ¿verdad? De seguir para toda la vida. Así como el matrimonio debería ser para toda la vida. Lamentablemente hay quienes lo terminan, pero en el caso de con nosotros, con Cristo, ya nunca vaya a decir: no, pues yo ya no. Entonces va a perder ¿qué cosa? La salvación. Entonces es bien importante, una vez que usted es cristiano, que mantenga esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora, como no puedes tener una buena comunión con tu familia si eres egoísta, o sea, nada más piensas en ti y no en tu familia, así también con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, eso de la comunión con el Espíritu Santo es algo muy práctico, porque podemos ver muchos ejemplos ilustrativos de eso. Entonces, igualmente, como si tú te casaras y fueras tú bien egoísta, ¿cómo vas a tener una buena comunión
cónyuge. Entonces así pasa con el Espíritu Santo. Así como tu cónyuge te celaría si empezaras a coquetearle a alguien más, así también el Espíritu Santo te celaría. Fíjense lo que dice Santiago 4, 4 y 5. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. También, ¿verdad? Una vez que uno es cristiano, uno ya pertenece a Cristo, uno ya pertenece a Dios, uno ya pertenece al Espíritu Santo. Entonces, si uno anda coqueteándole al mundo, entonces no te pasa nada. Fíjense lo que dice Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es bien importante, o sea, tú no le tienes que decir a tu pareja, ya no te quiero, ya todo eso, pero si ya con el hecho de que estás pensando en alguien más, entonces ya dice, bueno, más adúlteras, dice ahí. Entonces es bien importante, vean, si nos queremos hacer amigos del mundo, una vez que somos cristianos, es como que estamos cometiendo adulterio contra el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Y subrayen lo que sigue. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pues así, cuando Dios entonces hace morar en ti, no es que ya te bautizaste, te hace morar en ti el Espíritu Santo y tú andas coqueteándole al mundo, entonces Él te cela. Entonces no es en vano que la Escritura diga eso. Entonces en el momento en que Él mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti, Él te cela. ¿Para qué debo evitar hacer para no perjudicar mi comunión con Él? Bueno, en primer lugar ya digo, no andamos haciendo amigos del mundo, pero otras cosas que vienen en la Biblia, bien claras, de lo que no debemos hacer. Otra vez estamos hablando de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué debo evitar hacer para no perjudicar mi comunión con Él, con el Espíritu Santo? Número 1, no debes resistirlo. No debes resistirlo. Si vamos a Hechos 7:51, Hechos 7:51, ¿se acuerdan que es el pasaje donde está Esteban predicando? Y fíjense ahí, Hechos 7:51, podemos ver que la multitud mató a Esteban. ¿Se acuerdan? Que ahí al final de la predicación lo mató. Ellos resistían la guía del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos 7:51. Ahí dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿y qué cosa dice ahí? Resistís siempre al Espíritu Santo, si como vuestros padres, así también vosotros. Porque venían profetas, venían predicadores a decir la voluntad de Dios a ellos, y no. Entonces uno puede ver algo que uno no debe hacer, es resistir. Si el Espíritu Santo de una u otra manera, que con la palabra de Dios todo le está guiando, Él me tienes que hacer esto. Y yo digo, no, lo estoy resistiendo. Es como con un hijo y un padre, ¿no? Ve por el mandado. No. Limpia tu cuarto. No. Hacer esto y saca la basura. No. Pórtate bien. No. Entonces igualmente, si el Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo no está diciendo que hagamos cosas buenas y dejemos las cosas malas? Sí, en la palabra de Dios nos dice que Él nos guía y Él es nuestro consolador, ¿verdad? Y todo eso. Entonces Él nos guía, y cuando nosotros decimos no, lo estamos resistiendo. Es como, ¿se acuerdan que ahorita vamos a ir para allá? De cómo es el Espíritu Santo, lo que se compara en la palabra de Dios como el viento, ¿no? Y cómo uno se debe de dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces acuérdense, no lo resistamos. Otra cosa, no debes apagarlo. Entonces la Biblia está llena de profecías inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia, el Nuevo Testamento dice, como toda la Escritura es inspirada por Dios. Y otra parte menciona que como los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia está llena de profecías inspiradas por Él. Entonces cuando menospreciamos lo que Él nos dice en las Escrituras, es como que lo estamos apagando.
Por ejemplo, vea, es como cuando tú compartes con un amigo algo. Imagínate cuando tú estás charlando con un amigo y viene emocionado. Déjame decirte esto y aquello y todo esto y aquello. Y la otra persona, ni caso que hacer. La otra persona viene mirando a otro lado, viendo el reloj. Siempre me decía, espero que no se contagien ustedes, ¿de acuerdo? Dicen las personas que cuando uno hace así, los demás se contagian y están. Sí. Pero sí, o sea, es lo que pasa. Entonces, pues como que te apaga todos tus ánimos, ¿no? Si tú estás con una persona, según esto, tú compartiéndole cosas importantes y la otra persona así, pues tú te sientes como desanimado, como que se te apagan tus espíritus. Y es lo que dice ahí en Primera a los Tesalonicenses 5:19. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Me hace que el versículo está más chiquito que el nombre de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice ahí? No apaguéis al Espíritu. Y luego ustedes pueden ver el contexto que habla de ese que no menosprecie las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías son por el Espíritu Santo. Y ahorita nosotros tenemos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que el Espíritu Santo le ha inspirado a los hombres para que estén escritas aquí. Entonces, cuando tú menosprecias la palabra de Dios, la voluntad de Dios, estás apagándola, Entonces, no apagues al Espíritu. Ahora, el tercer punto, otra palabra, no debes contristarlo. No debes contristarlo. Para eso vayamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristen. Y dice ahí: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, ¿usted sabía que, por ejemplo, cuando ya, vamos a decir que ya Jesús diga a los ángeles, vamos, hagan una cosecha de almas, arrebatar a las almas que son mías? Y vienen, ¿cómo van a saber quiénes son de Jesús y quiénes no son? ¿Qué es lo que los que son de Dios van a tener en ellos, que los demás no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí dice cómo es como un sello para el día de la redención. O sea, aparte de que de manera activa Él nos guía, Él nos consuela, Él nos dirige a la voluntad de Dios, nos convence de juicio si hemos pecado, de la misma manera Él va a servir para entonces saber quién es y quién no es hijo de Dios. Entonces es muy importante que sigamos para el día de la redención. Entonces uno piensa, ¿a quién se le ocurre contristarlo cuando Él es el sello para salvación? O sea, ¿a quién se le ocurriría? Es como, por ejemplo, que usted viniera a Estados Unidos, que usted ya le dieran su pasaporte. Aquí está tu pasaporte. No lo pierdas. Y usted agarra el pasaporte. Sí, ya tengo pasaporte. Ya estoy bien. Pero aquí lo ando utilizando como para ping pong, lo está utilizando ahí para ponerlo ahí debajo de otras cosas, o no sé qué, tal vez en su foto para asustar a los ratones, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es que usted lo está menospreciando. Y luego cuando llega la hora del viaje, el pasaporte, ¿dónde lo dejaste? Sí, se lo murió un ratón, se lo llevó un ratón, o sea, sí es tan importante. O sea, tú podrás decir que sí, pero es que yo lo tenía. O sea, lo tenías. ¿Y ahora? Ustedes saben cómo hasta allá ahora los mismos americanos se van a otro país y tienen que tener ¿qué? Tienen que tener pasaporte. Antes no era así, antes no tenían que ver. Y ahora sí tienen que venir y muestren que realmente son ciudadanos de aquí. No tenemos que demostrar que somos ciudadanos de ¿dónde? Ciudadanos del cielo, como dice el apóstol Pablo, que somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Pero si no tienes con qué demostrarlo, el Espíritu Santo. Entonces es bien importante para nosotros no resistirlo, no apagarlo, no contristarlo. Entonces lamentablemente muchos, pero espero que tú no seas uno de ellos,
muchos lo contristan. Y hay muchas cosas que contristan al Espíritu Santo, pero solamente veamos 2 versículos contextuales para ver cómo que sería, porque estamos leyendo Efesios 4:30. Bueno, ¿qué dice el versículo anterior y qué dice el versículo después? Fíjense, Efesios 4:29 y el 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que si sale, ¿a quién está contristando? Al Espíritu Santo. Tal vez usted está pensando, es que yo estoy contristando a la persona que le estoy diciendo eso. El primero que se contrista es el Espíritu Santo. Es como que se lo estuviera diciendo a él, porque se siente bien mal. La otra persona hasta podría estar rico y rico, que no importa lo que tú me digas, pero el Espíritu Santo, vaya que lo está sintiendo. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y como le decía, el Espíritu Santo es el primero que lo va a escuchar. Todavía ni siquiera lo ha dicho en su boca y ya estaba en ¿dónde? En su mente. ¿Sí me explico? Usted no está diciendo algo que no lo pensó. ¿Y quién es el que está? ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede escuchar su mente? Sí. Él sabe nuestros pensamientos. Dios sabe nuestros pensamientos. Entonces, aún cuando usted no lo diga, yo no lo dije, pero bien que lo pensó. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Eso, porque eso usted está contristando al Espíritu Santo. Y luego después uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? Pues, está contristando. O sea, ¿cómo puede entonces andarlo buscando? Es como que si usted estuviera contristando a su pareja o a su familia y luego pregunte, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues tú mismo los espantaste. Y fíjense lo que dice el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, usted trate a su familia de esa manera y verá si no se contristan. Con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Entonces, si su familia se contrista, mucho más el Espíritu Santo. Entonces, bien importante. Acuérdense, va a haber un momento en el cual tal vez el Espíritu Santo diga, aquí no hay cabida para mí. ¿Se acuerdan cuando el rey David pecó? Y él escribió un salmo al respecto cuando él se arrepintió. Y dijo, no quites de mí, ¿qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que por un pelito se hubiera salido de él. Así como le pasó al rey anterior, a Saúl. Entonces, bien importante que nosotros veamos que Él es el sello de salvación para nosotros. Y otra vez, no quiero que lo piensen de esa manera, ay, no lo quiero espantar porque es el sello de salvación para mí, no, sino en el sentido de que usted tiene que tener comunión con Él, tiene que amar. ¿Sí? Usted no va a ser usted va a decir, bueno, yo no quiero que mi esposo se vaya porque él es ricachón y no quiere ver. No, sí es rico, o sea, que sea porque realmente usted lo ama, ¿verdad? No porque tiene mucho dinero. Entonces, igualmente, no quiero que tenga comunión con el Espíritu Santo nada más por puros intereses de que me va a salvar, sino que realmente lo ame, porque también Él lo ama a usted. Entonces, todo pecado lo contrista. Todo pecado, aquí nada más son unos ejemplos, pero todo pecado contrista al Espíritu Santo, ya que al pecar le estás dando lugar ¿a quién? Al enemigo en tu vida. Y fíjense lo que dice Efesios 4:27, unas líneas más atrás. Efesios 4:27 era cuando dice que no se ponga eso sobre nuestro enojo, y luego ¿qué? Ni deis lugar al diablo. Y cuando usted está haciendo eso, le está dando lugar al diablo, está dando, métete aquí. Y entonces, ¿usted cree que se va a sentir a gusto el Espíritu Santo acompañado del diablo? ¿O no? Pues no. Entonces, él no va a estar a gusto, no quiere estar. Y va a haber un momento tal vez en que usted ya tenga tanto diablo dentro de usted que ya no hay cabida para el Espíritu Santo. Entonces es bien importante no resistirlo, no apagarlo, no contristarlo. Y el peor de todos, que sería, no debes blasfemarlo. No debes blasfemarlo. Esto es lo que más debes evitar hacer, ya que Dios no te lo perdonaría. Y cuando digo no te lo perdonaría, estoy diciendo Dios no te lo perdonaría. Literalmente. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí está Jesús hablando. Y dice, porque acuérdense que le estaban diciendo, no, tú puedes hacer eso, ¿verdad? Por Beelzebú. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba sacando fuera demonios. Pero fíjense, entonces ellos estaban hablando en contra, por medio de que como el Espíritu Santo, ellos están haciendo por Beelzebú. Están hablando en contra del Espíritu Santo. De todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu, ¿qué dice? No le será perdonada. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra quién, contra el Hijo del Hombre, dice, contra mí, dice Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué serio, no? Esto es muy serio. Entonces es como que si Jesús dijera, lo que quieran conmigo yo se los aguanto, pero ni se les ocurra decir algo contra el Espíritu Santo. Es bien importante esto. Entonces, según este pasaje, la blasfemia se comete cuando uno habla en contra del Espíritu Santo. Las personas que llegan a cometer este pecado están pero tan mal, siempre están pero tan perdidas que no sienten ningún remordimiento. No sienten ningún remordimiento de lo mal que están haciendo, ni arrepentimiento por ningún pecado que hayan cometido. Son personas que así están pero totalmente mal, por parte del reino de Satanás. Entonces es muy importante, para nada hacer nada de esto. Entonces la pregunta de ahora tendría que ser, ¿qué debo hacer para avivar mi comunión con Él? Porque ya vimos qué es lo que no debemos hacer. Entonces, bueno, ok, tengo el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer para avivar esa comunión? Porque tal vez usted diga, bueno, yo ahorita tengo comunión con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué puedo hacer para tener más? Es por ejemplo con su pareja o con su familia. ¿Usted quiere tener más comunión con su familia, sí o no? Sí, sí. Entonces así también tenemos que tener ese deseo con Dios. Pues debes hacer entonces lo contrario de lo que debes evitar. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que debo hacer para tener más comunión? Lo contrario de lo que debes evitar. Es decir, en vez de resistirlo, debes de dejarte guiar por él. Pues es como un viento, acuérdense. ¿Usted cómo resiste un viento? De repente esos días que están medio quebrando los árboles y todo eso, y viene. ¿Y cómo ven ustedes a las personas en las noticias? Cuando está el ventarrón. Si viene el viento por acá, ¿ellos hacen esto? No, ¿verdad? Ellos hacen esto, ¿verdad? O sea, el viento está por acá y ellos, y ya está la tormenta, bien. Y están así, ¿están haciendo qué? Resistiendo. Pero si vamos a comparar el Espíritu Santo con el viento, uno tiene que dejarse guiar por él. Es decir, que sea como un barco de vela, ¿verdad? Un barco de vela que utiliza el viento a favor. Entonces, es muy importante, fíjense lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Entonces, en vez de resistirlo, debemos dejarnos guiar por él. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No nada más es importante tener el Espíritu Santo, sino dejarse guiar por él. Entonces, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, una cosa es no resistirlo, sino dejarse guiar. Otra cosa que dijimos que no hay que hacerlo es apagarlo, ¿verdad? Entonces, en vez de apagarle sus ánimos, menospreciando su enseñanza, mejor darle caso a las profecías que él inspiró a los santos hombres de Dios y que están escritas en la Biblia. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy hay muchos, vamos a decir cristianos, entre comillas, que no se dan cuenta que están menospreciando el Espíritu Santo, lo están apagando al no sujetarse a las Sagradas Escrituras,
que Él ya reveló y que están escritas aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que hacen. En vez de ser obedientes a su palabra, se sujetan a nuevas profecías. Pues se sujetan a nuevas profecías que son totalmente contrarias a lo que Él ya inspiró en su palabra. Entonces, ¿serán realmente de Dios o no? Si son contrarias. Entonces, esas personas, en vez de ser obedientes a la palabra de Dios, son obedientes a esas nuevas profecías dadas por charlatanes que dicen estar hablando con el Espíritu Santo. Entonces, no por nada, Primera de Juan 3:24, casi al final de la Biblia, Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estoy hablando de la primera carta de Juan, o sea, con el Evangelio, capítulo 3, versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Y fíjense enseguida, 1 Juan 4:1, ¿qué dice? 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es otra vez, si tú te sujetas a las nuevas profecías que son contrarias a la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, uno está alabando el Espíritu Santo, uno está menospreciando el Espíritu Santo. Otra manera de avivar tu comunión con Él, que estamos hablando de eso, es vivir de una manera alejada del pecado. Alejada del pecado. Ya que de lo contrario, como ya leímos, lo contristarías. No podemos ya decir que hemos nacido de nuevo y no dejarnos guiar por Él. Sería contradictorio. Haciendo una comparación de cómo el cristiano deja guiarse por el Espíritu Santo, como le estaba diciendo, Juan 3:8, que el Espíritu Santo es comparado con el viento. Fíjense, Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden controlar el viento? No, ¿verdad? No podemos controlar el viento. Por ejemplo, los que dicen acerca del clima y todo eso, y que hay un tornado allá y hay un huracán por allá. Hay personas que hasta se enojan con ellos, ¿no? Se enojan: ay, ¿por qué me traes malas noticias? Ay, como que si ellos pudieran mover todo, como tienen el mapa ahí, y aquí está soleado, y aquí hay chubascos, y que acá está el tornado. Ellos piensan como que con computadora pueden mover todo, ¿verdad? Y ya con eso ya. Y dicen: no, o sea, nosotros no podemos controlar el viento. Es como una persona cómica que estaba en el hospital, ¿no? Y estaba así corazón, y de repente, y él fue lo que hizo, le dio a la patata, y ya, no, o sea, no podemos hacer eso. Entonces, igualmente, nosotros no podemos controlar el viento. Entonces, tampoco usted trate de controlar el Espíritu Santo, ¿sí me explico? Nosotros no podemos controlar el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer algo contrario al Espíritu Santo. Entonces, aquí dice en 1 Juan 4:1 que tenemos que probar si el Espíritu Santo es de Dios. Porque si no, ¿y cómo lo comprobamos? Si no se sujetan a la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, saben que no es el Espíritu Santo. Entonces, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ya porque se oye. Y a veces así nosotros lo escuchamos en la casa, como todavía tenemos esas ventanas viejas, o sea que no que doble, que quién sabe qué y todo eso, sino que estamos ahí. Me ponle ahí un mulito, ¿no? Se oye ese viento. Y a veces oye. Pero entonces el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque usted no puede ver el viento, ¿no? O sea, podrá ver los efectos del viento, si está agarrando tierra o algo así, o si está moviendo las ramas. Pero usted no puede ver de dónde viene. ¿Usted puede ver el Espíritu Santo? Bueno, no lo podemos ver, hermoso. Entonces dice aquí, fíjense, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y subraya lo que sigue. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Será importante saber qué es esto? ¿Qué significa esto? Claro, porque dice: así es
todo aquel que nació del Espíritu. Que ustedes se tienen que dejar guiar por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, así como el viento no lo podemos ver, igualmente el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí podemos ver los efectos que causa en las personas que lo tienen en su corazón. Entonces, en vez de hablar contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que era la otra cosa mala que no debemos hacer? Blasfemar o hablar en contra del Espíritu Santo. En vez de hablar en contra del Espíritu y blasfemarlo, más bien tiene el propósito de tener comunión con Él. Comunión con Él. Es en el caso, por ejemplo, en el caso de los esposos, dicen, ay, yo ya no quiero saber nada, no lo entiendo, o no la entiendo, ¿sí me explico? ¿Qué tal si Dios te está pidiendo cosas que tú no entiendes? O sea, como cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo es eso? Para mí, que me den, ¿sí me explico? Y así hay muchas cosas en la palabra de Dios que parecen contrarias al entendimiento humano. Amar a nuestros enemigos, ¿cómo que amar a nuestros enemigos? ¿Sí me explico? Pero entonces, esas personas, por ejemplo, con su cónyuge o con su familia, no los entienden para afuera, o algo así. Entonces uno puede ver, no, ese no se trata de eso, se trata entonces, en el caso del Espíritu Santo, dejarse guiar por Él, ¿verdad? Y uno entonces comprender la buena voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. Entonces, ten comunión con Él. Y así, conoce lo que le gusta, lo que no le gusta. Así es como usted conoce a su cónyuge, ¿no? Usted poquito a poquito va aprendiendo lo que le gusta, lo que no le gusta. Ay, nos parecemos, o qué sé yo, ¿verdad? O a mí me gusta esto, a ti no te gusta de comida o esto, o los colores, ¿qué te gusta? Entonces, igualmente con el Espíritu Santo, a través de su palabra, podemos saber qué le gusta y qué no le gusta, y qué es pecado, y qué no debemos de hacer, y qué es lo que le gusta que hagamos. Entonces, si vas a tener mucha comunión con Él. Fíjense lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13. Todo el capítulo 8 está muy bonito. Habla del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo es mucho mejor que lo que es el versículo 7, que habla acerca de cómo, o sea, los que están bajo la ley, pues de tiro no pueden ni por uno ni por otro lado transformarse. Pero bajo el Espíritu Santo sí. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, cuando dice la carne se refiere a los deseos carnales, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si me fijan, o sea, ¿cómo usted va a querer cambiar su vida si en primer lugar no tiene el Espíritu Santo que lo ayude? Entonces, lógicamente, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos de ser pecadores, ya no queremos ser como éramos, estamos haciendo cosas malas y todo eso, y queremos entonces venir a Cristo, convertirnos, y cuando tenemos entonces el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra debilidad. Entonces, bien importante es, ¿verdad?, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tú por ti mismo, como dice en Romanos capítulo 7, tú no puedes. Por ti mismo no viendo la ley, sino pero por el Espíritu Santo, sí. Entonces, hermano o hermana o visitante, si usted ha pensado en eso de bautizarse, pero usted dice, bueno, es que yo quiero bautizarme hasta que soy perfecta o perfecto, créanme que ni los creyentes estamos perfectos, ¿sí me explico? O sea, si usted quiere ser perfecto o perfecta hasta que, para poder bautizarse, entonces nunca se va a bautizar, ¿sí me explico? Más pensando en eso, que ni siquiera tiene ahí el Espíritu Santo donde usted que le ayude. Entonces, al contrario, pero eso sí, tiene que venir a Cristo y decir, yo me arrepiento, yo quiero cambiar, ese deseo de cambiar, tiene que estar ahí. Y entonces Dios lo va a ayudar. Pero una vez que tiene el Espíritu Santo es cuando es más fácil hacer todo eso. Por eso dice ahí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ya para terminar, nada más quiero dar a entender cómo el Espíritu Santo es parte de la deidad, como decíamos al inicio. Ahí en Romanos 8:9, fíjense cómo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí le está hablando a cristianos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Es interesante cómo se menciona, si se fijaron la deidad. El Espíritu Santo, a veces el Espíritu de Dios está refiriendo a Dios del Padre, y luego dice, ¿el Espíritu de quién? De Cristo. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y claramente dice cómo tenemos que vivir. Entonces, en el caso de nosotros era para que tengamos más y más comunión con Él. Acordémonos, no debemos hacernos amigos del mundo, porque Él nos daría. No debemos de resistirlo, no debemos de apagarlo, no debemos de contristarlo, y mucho menos blasfemar. Sino que tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que vivir una vida en comunión con Él, no haciendo lo que no le gusta, sino haciendo lo que le gusta. Y entonces esa comunión con Él nos va a dar una fuerza, como usted no se imagina, para desechar el pecado. Ya lo que Dios aborrece, ¿sabe qué? Usted también va a aborrecer. Es más fácil dejar de hacer algo que a usted le gusta o lo que usted aborrece. Pues lo que usted aborrece, ¿no? Porque entonces el pecado, ya los deseos de la carne y todo eso, ellos quieren hacer cosas malas del deseo de la carne. Pero entre más y más comunión tenga usted del Espíritu Santo, lo que usted antes deseaba, ahora lo aborrece. ¿Por qué? Porque más y más y más se parece, más y más tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante eso de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Él es el sello de salvación para todos nosotros. Entonces vamos a seguir así teniendo comunión. Dios los bendiga. Entonces, si hay una persona aquí, como dijimos al principio, que quiere empezar a tener esa comunión con el Espíritu Santo, bautizándose, siendo obediente a la palabra de Dios, usted quiere bautizar también del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, lo puede hacer esta mañana si usted lo quiere hacer, ahorita en la tarde. Vamos entonces a ponernos de pie y tener el himno de invitación. Gracias.